¿Qué onda? El video que les tengo preparado para hoy es un poquito diferente a los videos que he subido antes, solamente que lo escribí hace un tiempo, me gusta mucho y además tiene que ver con el número 300, que acabamos de llegar a 300,000 suscriptores, entonces 300,000 suscriptores y 300, bueno, ahorita ya lo van a entender. Nada más, gracias a todos los que están suscritos. Si no te has suscrito, pues, qué culero eres. Si no te has suscrito, pues suscríbete. No sé qué decir. Vean el video. Imagínate que te dicen que durante las próximas 24 horas todo lo que hagas se va a multiplicar por 300. Es decir, si ves un capítulo de tu serie favorita, al cabo del día ya habrías visto toda la serie. O si comes un chocolate, realmente sería como si te hubieras comido 300 chocolates. Probablemente ese día lo planearías lo más productivo y sano posible. Te pondrías a hacer ejercicio, leer sobre ciencia o incluso a tocar un instrumento, porque aunque no te llame mucho la atención, si le dedicas solo 10 minutos equivaldría a 3000 minutos. Dime quién no se aprende una canción de piano con 50 horas de práctica. Seguramente durante esas 24 horas harías todo a la perfección, probablemente ni siquiera dormirías. Por cada minuto que duermas estarías perdiendo 5 horas que podrías usar en cualquier otra actividad más productiva. De verdad, piensa todo lo que harías convirtiendo cada minuto en 5 horas en cada actividad que hagas en el día. Al final del día serías una persona más saludable, fuerte, inteligente. Al final del día serías como una máxima expresión de ti mismo o un modelo a seguir. Pero si lo piensas bien, 300 días son solo 10 meses. ¿Se te hace mucho tiempo 10 meses para lograr todo eso que planeaste hacer en esas 24 horas? Piensa cómo eras hace 10 meses y cómo eres ahora. Tal vez no te sientes mal porque no mucho ha cambiado y las personas solo notan algo cuando lo pierden. Pero piensa en la persona que te imaginaste que serías al cabo de esas 24 horas haciendo todo productivamente y la persona que eres ahora. Eso ya se siente un poquito peor. Ahora imagínate que durante esas 24 horas hicieras todo al revés. Durmieras 13 horas y te levantaras a comer pizza y jugar en el celular, seguido de ver la televisión y perder tiempo viendo videos en internet o revisando tu página de inicio en Facebook. ¿No sentirías que desperdiciaste horas y horas de lo que pudo ser tu oportunidad de lograr ser esa persona de tus sueños? Hoy en día empieza una cuenta de 300 días. Esos 300 días van a pasar lo quieras o no, y lo que hagas día con día va a determinar el resultado que tengas al cabo de esos 10 meses. ¿A quién te gustaría parecerte más? ¿A la persona que aprovechó esas 24 horas o a la que no? Y considerando lo que estás haciendo hoy, ¿a quién crees que te vas a parecer al cabo de estos 10 meses? Hacer todo bien durante 10 meses no es imposible. De hecho, escuchas hablar de gente que lo hace todos los días, en la televisión, en el radio o en internet. Puede que estas personas tengan habilidad innata o sean aptos para algunas cosas, pero tú también lo eres para algunas otras. Esas personas no llegaron a donde están solo por haber nacido con un don, y tú tampoco lo vas a lograr, así que empieza hoy eso que te apasiona, o que te ha dado miedo empezar porque es algo muy intimidante. Al final recuerda que, aunque le dediques solo 10 minutos al día, en unos meses esa meta no va a ser tan inalcanzable o imposible. Así que empieza hoy es el día 0 de 300.